buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a Hablemos de Diabetes. En el programa pasado estuvimos hablando sobre el daño en el riñón que ocurre como consecuencia de un descontrol de la diabetes. Sin embargo, sabemos que en los pacientes que están muy descontrolados, en algún momento se va a dañar tanto el riñón que van a requerir un tratamiento que se conoce como diálisis. La diálisis actualmente, de hecho, constituye un gran problema para el sistema de salud en nuestro país, como ya hemos hablado en otros programas. Y el programa del día de hoy lo hemos titulado como la diálisis como tratamiento en el paciente con diabetes. Y para este programa nuevamente contamos con la presencia de la doctora Olinka Vega, pero antes le doy la bienvenida a Arely Rivera y le pido que nos recuerde las redes sociales con las que ustedes pueden estar en comunicación con nosotros. Bienvenida, Arely. Gracias, doctor, por la presentación, y les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, que son Facebook Instituto Metabolia, a través del canal de YouTube Metabolia o a través de nuestra página web www.metabolia.org. A través de ellas nos pueden enviar sus comentarios, sus opiniones o algunas dudas que tengan acerca del tema, y durante la semana estaremos contestándolas personalmente. Entonces no se queden realmente con esas dudas, háganse parte del programa y pues ayúdennos a crecer todo esto y a compartir esta información, ¿no? Entonces para mí es de nuevo un orgullo presentar a la doctora Olinka Vega Vega. Para quienes no vieron el programa pasado, ella es médico internista con especialidad en nefrología, egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además, tiene maestría en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó un fellow en hemodiálisis en Nueva York y actualmente es coordinadora de la unidad de hemodiálisis del Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y además es directora de la carrera de médico cirujano del Tecnológico de Monterrey. Okay. Gracias, doctor, por la ayuda. Pues bienvenida nuevamente, Olinka. Muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación y hablar de este tema que es muy, muy, muy importante. Y entraríamos entonces a la pregunta de ¿cuál sería el tratamiento para una persona que después de muchos años de tener diabetes, de tener un descontrol importante, que el riñón ya ha sufrido un daño importante, un daño avanzado? ¿Cuál sería el tratamiento en esta etapa avanzada? Sí, gracias. Muchas gracias por la presentación, Are. Muchas gracias por la invitación, Dani. Para mí es un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Gracias. Y bueno, como tú lo mencionas, cuando ya los pacientes tienen un daño muy avanzado de la enfermedad renal y que tienen un porcentaje de funcionamiento menor al 10%, tenemos que ayudarle a su organismo a mantener este funcionamiento de todos los órganos en armonía, y requerimos algo que se llama terapia de sustitución renal. Es decir, tenemos que sustituir lo que normalmente hacen los riñones con métodos externos. ¿Y qué métodos contamos en este momento? Pues son lo que conocemos como comúnmente diálisis, ¿no? Diálisis, nada más hay que estar como todos en contexto, que es como un nombre genérico, ¿de acuerdo? Diálisis es una terapia de sustitución externa a lo que normalmente hace nuestro riñón, y tenemos dos opciones. Tenemos la diálisis peritoneal y tenemos la hemodiálisis, ¿sí? Nada más sí que quede súper claro que no todos los pacientes que tienen enfermedad renal requieren de estos tratamientos. Son aquellos que tienen un funcionamiento renal menor al 10% y ya con niveles de toxinas muy altos y complicaciones ya asociadas a la sobrecarga de volumen, ¿de acuerdo? Perfectamente. Y específicamente ya hablando de estos dos conceptos, ¿qué sería la hemodiálisis? ¿Qué es la hemodiálisis? Sí, la hemodiálisis es una terapia que se llama extracorpórea porque, o sea, utilizamos un aparato externo a nuestro organismo que tiene integrado un filtro, ¿de acuerdo? Este filtro va a hacer lo que normalmente hace nuestro riñón, que es separar las toxinas y el exceso de agua de la sangre y luego regresar a nuestro organismo la sangre ya, por decirlo de alguna forma, purificada, ¿de acuerdo? Entonces, suple la función del riñón
externa. De forma Es un externa, filtro. o sea, es una máquina externa que, bueno, ahorita se va a pasar un video donde va a quedar más claro esto, pero aquí necesitamos, sí, un acceso vascular, sí, que se ponga en el organismo de nuestro paciente. O sea, es decir, tener Un catéter en o una... una fístula en un vaso grande, Ok. ¿de acuerdo? De ahí extraer la sangre, pasarla por este filtro. El filtro hace lo que normalmente hace el riñón, que es sacar las toxinas y sacar el exceso de agua y regresar la sangre purificada al organismo de nuestro paciente, ¿de acuerdo? Normalmente, para que tengamos idea, estos tratamientos se hacen 3 veces a la semana y duran de entre 3 y 4 horas, ¿de acuerdo? Lo cual pues no es lo óptimo porque normalmente nuestro organismo pues está produciendo orina continuamente y purificando nuestra sangre continuamente. Entonces, este tratamiento pretende que en 10, 12 horas a la semana pues se purifique la sangre que es de toda la semana, ¿de acuerdo? Entonces, pero en esencia es esto, sustituimos la función del riñón con un filtro externo, ¿de acuerdo? Y sacamos la sangre y la purificamos. ¿Y qué pacientes son candidatos a tener este filtro externo que sería la hemodiálisis? Claro, las terapias de diálisis tienen pros y contras, todo como cualquier otro tratamiento que es invasivo, porque este es un tratamiento invasivo, ¿no? Básicamente cualquier paciente que no tenga alteraciones vasculares y cardíacas se pudiera ofrecer. En pacientes que ya tienen alteraciones del corazón, que ya son muy avanzados, por ejemplo, aquellos que han tenido varios infartos y que han quedado con insuficiencia cardíaca, pues son los pacientes que no son los ideales para este tipo de tratamiento, porque pues como se imaginarán, el extrayendo la sangre y pasarla por un filtro y regresarla, pues también ocasiona mucho estrés cardiovascular. Entonces, en esos pacientes no es el tratamiento de elección. De ahí en fuera, todos aquellos que tienen una disminución del funcionamiento renal menor del 10% pudieran ser candidatos a este tratamiento. Perfecto, pues en este segmento hemos hablado de lo que es la hemodiálisis y de de qué pacientes son candidatos para la hemodiálisis, pero los invitamos a que vean el siguiente video donde se ejemplifica de forma gráfica cómo se realiza un procedimiento de hemodiálisis. Instituto Metaboli. Una vez que el circuito esté establecido, su sangre fluirá lentamente fuera de su cuerpo y a través del dializador. Dentro del dializador, su sangre encontrará fibras para el filtrado y una solución de limpieza absorbente llamado líquido de diálisis. Las fibras eliminarán los desechos y el exceso de líquido, así como los electrolitos de la sangre. La sangre limpia saldrá del dializador e ingresará a su cuerpo a través del tubo por medio de la segunda aguja de su sitio de acceso. Cuando finalice su sesión de hemodiálisis, se removerán las agujas y los tubos y podrá ir a casa. Instituto Metaboli. En el segmento pasado hemos hablado sobre la hemodiálisis y qué pacientes son candidatos para este procedimiento. Les recuerdo que estamos hablando con la doctora Olinka Vega Vega, quien es nefróloga y experta también en este tipo de procedimientos, pero justo ella nos explicaba que aparte de la hemodiálisis existe la diálisis peritoneal para aquellos pacientes que ya tienen un daño renal muy avanzado, pero nos gustaría saber exactamente qué es la diálisis peritoneal. Sí, mira, la diálisis peritoneal utiliza nuestro abdomen, ¿de acuerdo? Como un filtro interno, ¿de acuerdo? Nuestra cavidad abdominal, donde están todos nuestros órganos, está recubierta de una grasita, una capita de grasa en la cual está muchos vasos y esta se puede utilizar como un filtro interno, ¿de acuerdo? Entonces, hace como el filtro que mencionábamos en la hemodiálisis, lo hace esta capa interna que tenemos a nivel abdominal
y para poderlo utilizar se tiene que implantar un catéter a nivel de nuestro abdomen para poder infundir líquido de diálisis, que es agua estéril, ¿de acuerdo? Se deja en la cavidad abdominal, son más o menos 2 litros de este líquido, se deja en la cavidad abdominal por varias horas, que son entre 3 y 4 horas, y luego se vuelve a extraer, ¿de acuerdo? Y en este líquido, después de haber estado dentro de nuestro abdomen, va el exceso de toxinas y el exceso de agua. ¿De acuerdo? Entonces utilizamos esta capa interna como un filtro. Entonces, si se fijan, aquí tenemos claras diferencias entre la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, porque la diálisis peritoneal utiliza nuestro mismo organismo, ¿de acuerdo? Como un filtro, pero sí necesitamos un catéter para estar infundiendo líquido y extrayendo el líquido ya con este exceso de toxinas. Digamos, a diferencia tal vez de la orina normal que producimos, que sale que es lo que es la orina. Las vías urinarias. Exactamente, lo que sale del abdomen después de una diálisis peritoneal no es como tal orina, porque esto es algo muy estéril, muy limpio, aunque lleno de toxinas y también de un poco de agua. Así es. Sí, no es orina, definitivamente. Hay pacientes que de repente tienen esa duda. Piensan, no es orina porque no pasa por todas las vías urinarias. Acuérdense que el riñón produce, orina con las toxinas, ¿de acuerdo? Pero esta capa interna que tenemos dentro de nuestro abdomen no produce orina, solo permite que salga el exceso de toxinas. ¿De acuerdo? Pero no se agregan el resto de sustancias que normalmente el riñón les da. De hecho, por eso estas terapias, aunque sean de sustitución renal, son terapias de sustitución parcial, porque no terminan de hacer todas las funciones que normalmente haría el riñón, ¿de acuerdo? Entonces, este líquido que extraemos por el catéter luego de que estuvo en el abdomen de 3 a 4 horas, tiene toxinas, sin embargo, sigue siendo estéril, ¿de acuerdo? O sea, y eso es importante porque si lo cultivamos en condiciones normales no debería de crecer ningún microorganismo, ¿de acuerdo? Tener buenos cuidados, ¿no? ¿Y qué pacientes son candidatos a tener diálisis peritoneal? Es decir, poder diferenciar quiénes son para diálisis y quiénes para hemodiálisis. Claro, aquí pues es una clara diferencia, ¿no? A diferencia de los pacientes que ya habíamos dicho que en hemodiálisis no podían estar, que eran los que ya tenían alteraciones cardíacas, los pacientes para diálisis peritoneal, los idóneos son estos pacientes que tienen alteraciones del corazón, porque no hace tanto estrés a nivel cardiovascular. Entonces, estos serían como los ideales para estos, ¿no? ¿Qué pacientes no se benefician o no se debe de intentar esta terapia? Son aquellos pacientes en los cuales ya tuvieron muchas cirugías a nivel abdominal, porque entre más cirugías tenemos, pues más cicatrices vamos teniendo en nuestro abdomen y pues ya no lo podemos utilizar. Cicatrices internas, ¿no? Internas, exactamente, internas, ¿no? Otros son aquellos pacientes que tienen alguna discapacidad visual, porque esto es un tratamiento que hacen los pacientes, se les enseña a los pacientes y ellos lo hacen en su casa. Bueno, entonces si hay alguna discapacidad visual, pues no serían como que los idóneos exactamente para realizar este tipo de tratamiento, ¿no? Perfecto, pues vamos a ver el siguiente video donde justo se ejemplifica cómo se hace este procedimiento de una forma más gráfica. Instituto Metaboli. En otro tipo de diálisis, llamada peritoneo, las membranas que recubren su abdomen se utilizan para limpiar la sangre sin sacarla de su cuerpo. Antes de comenzar la diálisis peritoneal, se le realizará una operación para implantar un tubo flexible llamado catéter. El cirujano insertará el catéter cerca del ombligo, creando un puerto que permitirá el ingreso y la salida del líquido dializante en su abdomen. Cada sesión de diálisis peritoneal se llama intercambio. En primer lugar, usted utilizará su catéter para llenar su abdomen con líquido dializante por un periodo de tiempo determinado por su médico. A través de la membrana peritoneal, los productos de desecho y el exceso de líquido se extraen continuamente de la sangre hacia el líquido dializante. El líquido dializante cargado con materiales de desecho se extrae de su abdomen,
para ser depositado en una bolsa de recolección desechable durante su intercambio. Instituto Metaboli. ¿Qué beneficios, Olinka, obtiene un paciente que se dializa, ya sea mediante la diálisis peritoneal o la hemodiálisis? Pues básicamente lo que estamos sustituyendo, ¿no? Que es, uno, eliminamos el exceso de las toxinas y el exceso de agua. ¿De acuerdo? Los pacientes cuando ya tienen este funcionamiento renal tan deteriorado son pacientes que ya son muy lentos, que ya casi no comen, que duermen muy mal, que les da mucha comezón, y todos estos síntomas son por el exceso de toxinas que tenemos en la sangre, ¿no? Que están muy hinchados, que se están ahogando por tanta agua que tienen acumulada en su organismo. Entonces, al iniciar estas terapias de sustitución renal, todos esos síntomas empiezan a revertir y es mágico, ¿de acuerdo? Porque el paciente empieza a sentirse mejor, empieza a respirar mejor, empieza a comer, empieza a tener hambre otra vez y a tener un sentimiento de bienestar en general muy impresionante, porque es el nivel de toxinas lo que dan todos estos síntomas de intoxicación, ¿ok? Entonces es revertir todos estos síntomas. Qué interesante que mencionas los beneficios sobre hemodiálisis y diálisis, porque es común que los pacientes que ya les dicen te toca diálisis o hemodiálisis, entran como en terror, ya es lo peor, lo fatal, que me indiquen esto, y lo ven como si existiera alguna complicación, como si fuera muy riesgoso. ¿Es verdad esto, que existe algún riesgo? Claro. A ver, toda intervención que tengamos en nuestro organismo puede tener una complicación, ¿no? O sea, una toma de sangre, la aplicación de la insulina, si no se hace bien, bueno, se puede complicar. Por supuesto que hay complicaciones. Sin embargo, creo que antes de entrar en la complicación, creo que es importante que sepamos cuál es la expectativa de vida de un paciente que empieza diálisis. Un paciente, ahorita, somos muy afortunados de vivir en esta época que nos está tocando vivir, en lo cual el desarrollo tecnológico ha sido muy grande y cada vez estas terapias sustitutivas son más seguras, ¿no? Entonces, ahorita un paciente mexicano, ya hay estudios mexicanos que tenemos publicados, que empieza terapia sustitutiva, más o menos vive, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, más o menos vive 15, 17 años. Okay. Entonces, toda la gente que tiene un pensamiento mágico que se va a morir, pues ya sabemos que no es cierto, ¿verdad? No, rápido. Sí, eso hubiera sido hace 40 años. Pero ¿qué pasaría al contrario? Sí. ¿Qué pasaría si no se dializa? Porque yo he conocido pacientes familiares que dicen, es que mi papá, mi mamá no se quiere dializar. ¿Qué le va a pasar en el corto o mediano plazo a este paciente? Eventualmente, todos los pacientes, si no se dializan, van a fallecer por la insuficiencia renal. El nivel de toxinas altos en nuestra sangre va a seguir aumentando cada vez más a medida que no se establezca este tratamiento, y los niveles altos de toxinas lo que van a ocasionar van a ser arritmias, de acuerdo, que generalmente es de lo que fallecen. O sea, por niveles que el corazoncito altos, está inestable, deja de funcionar y eventualmente causa la muerte, y la otra es que se empiezan a ahogar por el exceso de agua acumulado, ¿no? Y esto puede llevar días, semanas, dependiendo qué tanta función renal tenga todavía este paciente, ¿de acuerdo? Ahora bien, no todos los pacientes se benefician tanto, pero aquellos pacientes mayores de 75 años son los pacientes que tienen menos beneficio, que tienen una sobrevida menor, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues siempre se plantean todas las opciones. Ahora, regresando a la pregunta de Areli, ¿cuáles son las complicaciones? Las complicaciones más frecuentes de ambas terapias son las infecciones, ¿de acuerdo? Estos pacientes van a tener cosas que invaden su organismo, o un catéter para la hemodiálisis o un catéter en su pancita para la diálisis peritoneal. Ambos catéteres se pueden contaminar y se pueden infectar, por supuesto, ¿no? Entonces, definitivamente implica un cambio en el estilo de vida del paciente, por supuesto, y de la gente que está a su alrededor, pero que tienen que ser condiciones higiénicas muy específicas. Sin embargo, pues en realidad a los beneficios que reciben, pues es poco el cambio, ¿no? Exacto. Claro, en este segmento hemos hablado sobre qué es la diálisis peritoneal y qué pacientes son candidatos, pero sobre todo hemos hablado de los beneficios de ambas
terapias, y como nos ha explicado la doctora Olinka Vega, la diálisis, ya sea peritoneal o la hemodiálisis, mejoran mucho la calidad de vida en el paciente que ya tiene un daño renal avanzado, pero sobre todo, al sustituir la función del riñón, va a permitir la sobrevida del paciente a tanto tiempo, como ya ha mencionado la doctora, que pueden llegar a ser un poco más de 15 años. Paquete Tratamiento de la Diabetes. Este paquete multidisciplinario es ideal para las personas con diabetes. Tener buen control de la enfermedad, reducir el riesgo de complicaciones. Incluye 2 consultas de nutriología, una consulta de endocrinología, una consulta de oftalmología, una consulta de odontología, una de activación física y una de salud emocional. Para mayor información, visita nuestras redes o haz una cita hoy mismo al 7095-8303, 7095-8302. Instituto Metavolia. Estamos hablando de la diálisis como tratamiento en el paciente con diabetes, y en el segmento pasado estuvimos hablando sobre las características de la hemodiálisis y la diálisis, pero sobre todo de los beneficios que se genera con cualquiera de estas dos terapias, y como ya habíamos mencionado, mejora mucho la calidad de vida en el paciente porque lo desintoxica y le quita el exceso de agua, pero también porque mejora notablemente la sobrevida. Pero a continuación los invito a ver la siguiente cápsula que nos preparó Francis Rojas y Michelle Samperio, y es sobre una ensalada de nopal que puede ser útil para un paciente que está bajo estos procedimientos. Vamos a verla. Instituto Metavolia. Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar acerca de los nopales, ya que además de ser un alimento tradicional en nuestro país, es un alimento funcional. Los alimentos funcionales son todos aquellos que, además de darnos nutrientes básicos, nos dan un beneficio adicional. ¿Qué beneficios puedo obtener de comer nopales? Además de tener antioxidantes, contienen una fibra soluble que nos puede ayudar a darnos mayor saciedad y a disminuir los picos de glucosa o azúcar en sangre después de comer. Y además de todo esto, es considerado un probiótico. Esta fibra soluble la podemos encontrar en la parte viscosa del nopal, por lo cual se recomienda que al prepararlos no los cocinemos demasiado para que conserven este elemento viscoso. Acompáñenme a ver la ensalada de nopal que nos va a preparar el chef Michelle. Para la ensalada de nopales vamos a freír los nopales en un sartén agregando una cucharada de aceite, los nopales en tiras, dejar cocinar hasta que los nopales estén bien cocidos. Para montar la ensalada necesitamos hojas de lechuga lavadas y desinfectadas, los nopales, vamos a agregar una pizca de jitomate en cubos, cebolla finamente picada, queso panela rallado, una pizca de cilantro finamente picado y una pizca de orégano recién molido. Esta ensalada de nopal la podemos agregar como guarnición en nuestros platillos principales o incluso como colación. Es recomendable agregar los nopales varias veces a la semana en nuestra alimentación saludable para obtener todos estos beneficios. Y Olinka, ¿cuáles serían los costos aproximados de estos procedimientos? Es decir, tanto de la diálisis peritoneal como de la hemodiálisis, y cada cuánto hay que estarlos haciendo. Claro. Bueno, ahorita hay que tomar en cuenta que si bien está prolongando mucho la vida de los pacientes, estos tratamientos son carísimos. Son lo que están ahora sí que quebrando los sistemas de salud a nivel mundial, ¿no? Nada más para que tengan una idea, de hemodiálisis, que es el proceso más caro, cuesta aproximadamente 1.600, 1.800 cada tratamiento de los pacientes, y se tienen que realizar 3 a la semana de por vida. Entonces son 12 al mes. 12 al mes por 1.600. Por 1.600. ¿No? Entonces, vean lo que habíamos dicho, una buena inversión cuidarse, porque después la enfermedad es exageradamente cara. Cualquier consulta o laboratorio no tiene comparación con esta cantidad de dinero que se invierte en estos procedimientos. Y la diálisis peritoneal es más barata. Es más barata porque se hace
en casa, la hace el paciente en su casa, tiene los insumos en su casa, ¿de acuerdo? Y más o menos el aproximado al mes son como de 12,000 pesos ya todo el mes, ¿de acuerdo? Sin embargo, aunque es más barata, no es mucho más barata, ¿de acuerdo? Y también implica todo un proceso de capacitación para el paciente o alguno de sus familiares y el tiempo que implica, ¿de acuerdo? El estarlo realizando, que también se tendría que contar como horas hombre, ¿de acuerdo? Que está realizando ese proceso. Entonces sí es más barato, pero no mucho más barato, y implica también la responsabilidad del paciente de realizarse el procedimiento ¿Cada cuánto él mismo. se realiza la diálisis peritoneal? La diálisis peritoneal, a diferencia de la hemodiálisis, es un tratamiento continuo, se hace todos los días, de acuerdo, en casa, y la frecuencia es variable, pero más o menos son de 3 a 4 recambios durante el día de este líquido, de meter líquido y sacarlo más o menos 3 o 4 veces al día, lo cual para el paciente es casi todo el día. Y dijimos porque dijimos que cada recambio tarda 2 horas. De 2 a 4 horas, dependiendo de las horas. características del paciente. Entonces le puede abarcar casi todo el día al paciente, está Todos los realizando días. exactamente. Pues este prácticamente proceso. estamos casi dedicando toda nuestra vida Así es, a este a sobrevivir. tratamiento. Sí, ahí también sí hay máquinas que realizan estos intercambios que son automatizados y que sean durante la noche. Sin embargo, pocas instituciones les pueden proporcionar a los pacientes que tengan acceso a estas máquinas que comúnmente se les llama cicladoras porque hacen el trabajo en lugar del paciente, ¿no? Entonces vean realmente la importancia de, como ya lo mencionaba el doctor, de prevenir esto, porque realmente es una inversión bastante en cuanto a la economía y algo que no se puede como pagar, que es a la calidad de vida, ¿no? Aún así se tuviera el dinero, la calidad de vida, eso no se compra, ¿no? No tiene precio, exacto. Entonces, hablaba en el segmento anterior sobre que a veces se podían complicar por algunas infecciones que pudieran sufrir los pacientes, entre ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Como medida de prevención, ¿cuáles serían las medidas de higiene que debieran tener estos pacientes para disminuir el riesgo de estas complicaciones? Claro, pues depende de qué procedimiento estamos hablando. Si estamos hablando de la hemodiálisis, el catéter que tienen estos pacientes que va directamente al torrente sanguíneo, este catéter se realiza toda la curación en la unidad de hemodiálisis y se pone un parche, que ese parche se tiene que mantener limpio todo el tiempo. O sea, Entonces, nadie puede lo puede tocar. abrir más que las enfermeras de la unidad de hemodiálisis. Entonces ahí el cuidado más importante es mantener este parche lo más limpio posible, que no se moje. Entonces imagínate lo que es bañarte con un catéter ahí y estar cuidando que no se moje, ¿no? Entonces eso es lo más importante para los pacientes que están en hemodiálisis. Que, perdón, aparte es un tubo, es un catéter que entra en el cuello y llega a la punta a la entrada del corazón. Entonces, si entra alguna bacteria y avanza, va directo al corazón y entonces el corazón la manda prácticamente a todo el cuerpo. A toda nuestra Entonces, economía, definitivamente. Entonces es importantísimo el cuidado de este parche. En los pacientes que están en diálisis peritoneal, este catéter que está en la pancita no va directamente a la sangre, va a la cavidad abdominal, por lo cual no se tiene que tener tantísimos cuidados. Sin embargo, el paciente es el que realiza el procedimiento. Entonces ahí, antes de realizar el procedimiento, siempre tiene que hacer un lavado de manos exhaustivo con un jabón especial, que es un antibactericida que deben de tener en casa, ¿de acuerdo? Y bueno, y todas las condiciones estériles durante el procedimiento. Entonces es muy importante tener hasta un cuarto adecuado para realizar este procedimiento, donde tengan una superficie que se pueda limpiar con alcohol, que se pueda desinfectar, para que las condiciones sean las óptimas y que no esté ventilado, porque entonces pues puede estarse contaminando al momento de realizar. Entonces estas son las dos formas como que tenemos más importantes para prevenir infecciones en cada uno de nuestros pacientes en terapia sustitutiva. Pues realmente es todo un arte, ¿no? El cuidar a los pacientes que están en estos procedimientos, ¿no? Entonces,
pero ¿de qué forma los pacientes pueden obtener más detalladamente esta información? Es decir, ¿a qué profesionales de la salud, a qué especialistas debe de acudir el paciente que ya está con estos procedimientos? Claro, bueno, estos pacientes, aparte de tener su endocrinólogo, que es el especialista en diabetes, estos tienen que estar vistos por un nefrólogo para que se les acompañe en todo el proceso, desde el explicar cada una de estas terapias para que ellas la puedan seleccionar de forma adecuada a sus necesidades y a sus capacidades, ¿de acuerdo? Y también acompañarlos en el proceso de educación. Si te fijas, son varios puntos de acompañamiento. Primero explicar la enfermedad, luego explicar por qué el inicio de terapia sustitutiva, y luego las modalidades de sustitución, y luego ya toda la educación alrededor de cada una de estas terapias de sustitución para el paciente y para la familia. Y por supuesto que tienen que tener un nutriólogo, porque no lo hemos mencionado, pero estos pacientes tienen que tener una dieta que es muy restringida para que el organismo no esté produciendo tantas toxinas, porque si se fijan, pues aún la diálisis peritoneal, que es diaria, no está dializándose todo el tiempo. Entonces tenemos que cuidar la producción de toxinas, y esto es básicamente con alimentación. Entonces siempre tiene que haber un nutriólogo implicado en el equipo multidisciplinario que está valorando estos pacientes. Pues en este segmento hemos hablado de los costos de la diálisis peritoneal y de la hemodiálisis, y realmente, como nos damos cuenta, pues son costos realmente muy elevados, y esta es una de las razones por las cuales los sistemas de salud cada vez invierten más recursos en este tipo de complicaciones, y también cada vez vemos más frecuente que desafortunadamente el sistema de salud no logra cubrir a todos los pacientes. Entonces, en muchas ocasiones estos procedimientos, o el dinero para realizar estos procedimientos, pues sale prácticamente del bolsillo de los pacientes, y pues estamos hablando de cifras mensuales de dinero realmente importantes. Pues, Olinka, quiero agradecerte pues la presencia aquí en Metabolia, toda la ayuda y el apoyo, y que nos hayas compartido pues toda esta información, toda tu experiencia en torno al daño renal que ocurre en el paciente que tiene diabetes y que tiene un problema ya importante en los riñones. Me gustaría que nos dieras las conclusiones a este programa, y sobre todo, nuevamente, con qué puntos debe de quedarse nuestro paciente. Sí, gracias por la invitación. Creo que lo más importante de este programa es que, pues, que el paciente ya no tenga esta idea de satanizar, ¿sí?, a la terapia sustitutiva, ¿de acuerdo? Ahorita una buena terapia sustitutiva brinda muchos años de buena calidad para los pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, quitarnos como este miedo que hay alrededor de la diálisis, y solo de mencionar diálisis, tanto pacientes como familiares se espantan. Entonces, ver que cada vez pues es más seguro. Sin embargo, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo más rentable a largo plazo es el cuidarnos de forma adecuada en estadios tempranos de la diabetes. Eso es lo que nos va a tener libres de enfermedad, libres de complicaciones, y por supuesto con mayor calidad de vida. Entonces, sí que sepamos que la diálisis cada vez es más segura, pero que no pensemos en ella como una opción, sino pensar en que debemos cuidarnos en estadios tempranos para prevenir el desarrollo de estas complicaciones, que ya vimos que si bien tienen tratamientos, pues los tratamientos son muy costosos y aún así implican muchos cambios en el estilo de vida. Claro, y como ya hemos visto en otros programas, de hecho la diabetes es la principal razón por la que los pacientes tienen que llegar a un procedimiento de este tipo, como es la diálisis. Por lo tanto, es fundamental cuidarnos 20 años, 15 años antes de que llegamos a esta terrible complicación. Y los invitamos a que nos sigan en el siguiente programa, donde estaremos hablando ahora del daño que ocurre por la diabetes en los ojos, y pues como veremos, los datos tampoco serán más alentadores.